Comenzamos otro episodio de Izquierda a Derecha. Yo soy Carlos Riojas. Y yo soy Rodrigo San Miguel. Bienvenidos a este episodio que es continuación de la conversación que tuvimos con tu papá, Rodrigo. Mencionamos que queríamos enfatizar en el tema de la educación y uno de esos temas fue una universidad que propuso López Obrador que se llama Universidad del Bienestar Benito Juárez. Y bueno, durante el episodio pasado y todo lo que pasó esta semana, además del COVID, pues nos dimos a la tarea de investigar la relevancia que tiene la educación y el cambio que ha tenido la educación en México durante estos tiempos. Eso no quiere decir que vamos a hablar específicamente de la educación en tiempos de pandemia. Primero que nada, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias a Dios, Carlos. Un lindo día. Todo un lindo día, pues. Bueno, Sí, es un lindo. comparado a otros días, es más lindo hoy que ayer. Sí, y déjame explico por qué. No estoy diciendo es un mal día por ser un amargado. Esta semana tuvimos el triple de contagios que las últimas semana y media aquí en Monterrey. Y la verdad sí se está poniendo un poquito preocupante porque tenemos una tasa de contagio más alta que la que hemos tenido desde febrero. Y pues prácticamente me quita las opciones de salir. O bien, no me dan ganas de salir a ningún lado prácticamente. Y bueno, fuera de esto, hoy fue un buen día. Y la verdad es que con el tema que tenemos, creo que vamos a tener un buen episodio. Y vamos a tener un poquito de discusión entre Rodrigo y yo. Rodrigo, vamos a empezar con algo de antecedente. México como oferta educativa, o bien México dentro de su oferta educativa, con respecto a cómo está la economía, ¿qué opinas? Pues yo creo que la oferta educativa sí es pobre en el sentido, y no solamente quiero dar el contexto de la economía que se vive en México, sino que si comparamos lo que hay en México con lo que hay en Estados Unidos, en cuestión de universidad, inclusive en cuestión de elementary school, en primaria, middle school, secundaria y high school prepa, sí se nota la diferencia. Y voy a iniciar con lo que existe en elementary school, middle school y high school, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Por qué? Pues si han escuchado anteriormente el podcast, pues han de haber escuchado por ahí que esta es una de las áreas en las que pues me he dedicado en estos últimos años, 2, 3 años. Y algo que he notado yo en Estados Unidos es que desde muy pequeños, hay unas escuelas en Estados Unidos que que a los estudiantes desde que están muy pequeños les inculcan y les dicen que pueden ir a universidad. Y esa es la meta para estas escuelas, que los estudiantes vayan a universidad. En algún capítulo mencionamos a un robot que era un algoritmo que predecía qué tan probable era que un estudiante pueda ser aceptado, un estudiante de preparatoria puede ser aceptado al terminar su preparatoria en una universidad, por ejemplo, en Harvard. Y este robot pues asignaba puntos al estudiante y decía, oye, ¿sabes qué? Tú no eres muy bueno para Harvard, o tú sí eres bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eh, del lado de elementary school, middle school y high school, lo que yo sí veo es que existe una diferencia
y lo voy a subrayarlo. ¿Qué es esto? Es de que desde que están pequeños los estudiantes dicen, tú sí puedes ir y vas a ir a la escuela y es una meta que tiene esta escuela. Vas a la universidad y es una meta que tiene esta escuela, esta prepa o esta secundaria. Hasta donde yo sé, no existe ese tipo de metas en México, en las escuelas primarias, secundarias, muy probablemente en las de prepa sí, pero no en primarias y secundarias. Bueno, existe aquí el artículo 3 que ahora es obligatorio la preparatoria, ¿no? ¿O no te refieres a eso? ¿Te refieres más bien al objetivo de la escuela? El objetivo de la escuela, Ah, que ok, ok, dicen, ok. mi objetivo como escuela es que este estudiante que está en prepa, en elementary school y middle school, en primaria y secundaria, van a ir a carrera. Son los objetivos de las escuelas acá en Estados Unidos, de muchas, no de todas, pero Ujú. muchas tienen esos objetivos. Está muy interesante porque acá en México lo que hace ese rompimiento no es tanto el hecho de no querer ir a la escuela. Sí existe el indicio del niño que no quiere ir a la escuela, pero muchos de los temas también son de los papás. Lamentablemente, pues es un problema sistémico en el que pues hay necesidades diferentes entre cada estrato social. Es un tema, no quiero, más bien al contrario, una disculpa, no quiero decir que es un tema complicado porque es un tema social, que yo en lo particular no lo entiendo, tú lo conoces un poco más. Eh, sí sé que antes se iba a tener un énfasis en prestigiar la evaluación, como lo que sucedió en el 2014, creo que fue en el 2014, cuando fue la huelga de los profesores, que no querían las evaluaciones porque pues medían a los profesores, pero no medían la calidad educativa hacia los niños, lo cual es correcto, porque carajos vas a evaluar un profesor y en referencia a lo que evalúas el profesor vas a evaluar la calidad educativa de los niños, cuando en realidad lo que se tiene que prestigiar es si la educación y la calidad educativa va a llevar al niño a obtener oportunidades universitarias, cosa que en México es posible, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, dale, dale. No, y perdón, pero es que me encanta que hayas mencionado esto, porque sé que habíamos mencionado algo de esto en el episodio anterior, pero nos Uh-huh. fuimos por otro rumbo y no lo voy a tocar en este momento, sino que voy a irme por un rumbo que también es muy interesante, que es en Estados Unidos, pues ya existe esto de la evaluación y ha existido durante varios años. Hay una empresa, de hecho, que se dedica y saca mucho dinero por este tipo de evaluaciones, que es SAS, que son los que tienen programas de software para las computadoras. Pues, eh, pues bueno, lo que ha sucedido en Estados Unidos es que por lo mismo que hay este tipo de evaluaciones, grupos de economistas principalmente que se han metido, esos ya saben, como siempre, yo soy economista, pero esos se meten hasta donde no les importa y donde no dominan. Entonces, pero algunas veces hacen buenas contribuciones. Entonces, encontré un artículo que dicen que cómo es posible que vamos como sociedad a evaluar a los profesores, a los maestros más bien en Estados Unidos, si lo que pueden atribuirle a la variación del aprovechamiento del alumno, al student performance que le llaman acá en Estados Unidos, es alrededor va entre de un 7 a un 20%. Entonces, unos estudios dicen que es un 7% lo que puede el maestro contribuir al aprovechamiento del estudiante. Otros estudios dicen que es un 20% y otros estudios dicen que está por ahí en medio. Entonces es algo muy interesante porque imaginemos que es un 7%. No es mucho lo que puede hacer el maestro para cambiar al alumno. Entonces estos estudios dicen, oye, pues le estás dejando como un 80% a factores no escolares. Y dicen que el factor que más puede hacer un movimiento entre estos factores no escolares, o que más podría
impactar, vaya, es el factor de la familia, de la historia o el background de la familia. Y pues estamos hablando de casi un 80% que podría eso contribuir. Es mucho. Entonces, sí es eh, no justo que evaluemos a los maestros y digamos, oye, por tu culpa, estos estudiantes no salieron bien y te vamos a correr. Yo creo que está bien evaluarlos, pero sin penalizar, que sean herramientas que digan, te podemos ayudar y sería mejor que enseñes de esta manera, pero no penalizar, o al Creo que menos no de inmediato. se hizo así, ¿no? Al final de cuentas se hizo así, ¿no? Los evaluaron, no los penalizaron, pero los capacitaron, ¿no? No estoy muy seguro, no me puse a investigar ese tema así a ciencia cierta, pero según entiendo, en algunos estados sí los están capacitando para actualizarlos, porque sé que actualizaron todo, la SEP actualizó todo el contenido de los textos gratuitos, ciencias naturales, biología, lo que sea, matemáticas y todo eso, ¿no? Eh, cívica y ética. Lo que sí sé es que sí se propuso eso, la capacitación de los profesores. Uno de los temas que tenían aquí en México, bueno, que tenemos aquí en México, es más bien la capacidad de ejecución de lo enseñado. Y quiero hacer contraste con el sistema educativo que tienen en Inglaterra. En Inglaterra, uno de los sistemas que estuvieron implementando entre el 2003 y el 2008, algo así, era que los niños no aprendían no nada más con lecciones. Ciertos temas y ciertas clases las daban de manera como en forma de jerarquías. Tenías tus ciencias naturales, historia, biología, bueno, ciencias naturales, biología se escucha muy avanzado, matemáticas, todo lo que es matemática y resolución de problemas y lógica, lo usan dependiendo de cómo el profesor se acerque. Si el profesor tiene una idea de cómo enseñar esa materia en la forma en la que la asimilen y la aprendan como medio principal para aprender a aprender. Y una disculpa si se escuchan niños a lo lejos, hay niños en la casa. Que aprendan a aprender para todas esas materias que necesitan retener información, no hagan que frustren al niño, cosa que está sucediendo ahorita en la pandemia. Un profesor enseña la materia, pero no pueden asegurar que el niño esté poniendo atención, cosa que en una aula, que es lo que muchos profesores se quejan, por obvias razones, están apuntando. Los niños no tienen como, vaya, no tienen ese control completamente como para estarse sentado en su casa todo el tiempo. Y las madres no tienen el tiempo tampoco, algunas, para estar ahí y ver que estén sentados en su pupitre. Inclusive hay madres que usaban la escuela como casi guardería. Cada quien. El punto es, en Inglaterra, volviendo al tema, usan un medio muy interactivo para poder enseñar lógica y matemáticas sin tener que caer en una forma muy tradicional donde no ejecutas lo aprendido y prácticamente tus bases son claramente porquería. O sea, llegar con un libro de matemáticas con un niño de primaria, en mi opinión, y simplemente enseñarle matemáticas de una forma muy al pie de la letra. No estoy diciendo que rechaces todos los conceptos matemáticos de una forma que normalmente se enseñaban de forma tradicional y que las rechaces solamente porque son tradicionales. No me refiero a eso. Me refiero a la forma en cómo en Inglaterra se acercan a esos temas. Y uno de los ejemplos que vi en la BBC durante esa época era que usaban juegos de PC. Y uno de ellos era Myst, M-Y-S-T. Y era un juego que hasta la fecha sigue siendo los más populares, que son juegos por medio de acertijos. Eres una persona que cayó en
alguna isla y tienes que resolver acertijos para salirte. Y enseñaba a un profesor, guiaba a los niños, a toda la clase, mientras leían todo el acertijo que duraba 1 o 2 páginas completas. Entonces, ¿qué hacen los niños? Escribían las partes más importantes. Esa clase se trataba de cómo aprender a aprender, cómo hacer resúmenes, de una forma interactiva, interesante. Y recuerdo que en la primaria, en las ferias de libro de las primarias, que tenías tanto en tu instituto como en el mío, quisieron adentrar a nosotros a aprender divirtiéndonos. Y una de las formas en las que nos enseñaban era a sumar, restar y dividir por medio de premios, donde tú hacías los problemas y tenías un personaje corriendo en unas plataformas, ¿no? ¿Querías continuar el juego? ¿Querías seguir al siguiente nivel? Tienes que resolver problemas. ¿Quieres jugar este tipo de juego tipo Breakout? ¿Quieres jugar Tetris? Resuelve el problema primero. ¿Quieres subir de nivel? Resuelve el problema. Esa es una manera de acercar a los niños a aprender de forma correcta, entre comillas, más no a ejecutar lo aprendido. Yo no sé cómo funciona en todas las escuelas públicas, pero sé que la mejor manera en la que un niño puede aprender, además de divertirse, debería de ser de forma ejecutiva. Usar lo que aprendiste y en realidad evaluarlo, no con un papel nada más, sino en realidad repasar lo que estás haciendo una y otra vez de una forma interesante que mantenga la atención, porque la atención y la retención, pues es lo más importante cuando aprendes algo, especialmente tú y yo que tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, ahora sí, yéndome un poco hacia atrás, siento que el sistema educativo mexicano se ha mantenido de una forma demasiado tradicional. Existe la educación. No me gustaría compararme con países todavía educativamente inferiores. No me gusta esa palabra, pero sé que tenemos un sistema educativo que funciona. No es el mejor sistema educativo, no tendrá la mejor calidad, pero tenemos un sistema educativo. Sí, y yo creo que, continuando con el sistema educativo, yo creo que más que el sistema educativo pueda estar mal, como ahorita lo mencioné, hay efectos fuera de las escuelas, fuera, por así decirlo, del sistema educativo, que son más grandes, que tienen más importancia en el aprovechamiento escolar de los estudiantes que lo que puede haber dentro del sistema. Entonces es algo que tenemos que poner mucha atención ahí. Y podemos ahorita regresar a ese tema porque me gustó también algo que mencionaste de aprender a aprender. Y tú dijiste ahorita, porque tú y yo estamos aprendiendo. Para aquí, a lo mejor el público no sabe a qué nos estábamos refiriendo en ese momento, pero sirve mucho decir que tanto Carlos como yo hemos estado haciendo cursos en Coursera, EDX o EDX, Coursera, Udemy o Así. Udemy, Platzi, y todas estas herramientas requieren que uno sea autodidacta y que, pues, autodidacta es que puedas aprender por tu cuenta, ¿verdad? Leyendo, bueno, puedes ver un video, leer, etcétera, y tú aprender. Eh, y entonces, lo que decías, Carlos, es muy importante. Si nos enseñan esto o técnicas para nosotros poder continuar en el dado caso, como tú dices, oye, ahorita está el COVID y es muy difícil porque a la hora que puede el alumno, no puede la mamá o el papá, y a esa hora pues no se va a conectar. Es muy probablemente que no se conecte el estudiante. Entonces, había opciones que escuelas estaban ofreciendo como que sea al mismo tiempo o que sea asincrónico. Yo hacía las cosas mal y sacaba el trabajo gracias a ellos y tocaba la desvelada, hacer la maqueta otra vez o qué sé yo. Eh, pero eso significa que eso es un factor, ¿no? Es tiempo que pueden los papás, o papá y mamá, disponer para ayudar a sus hijos. Y no todos tienen ese tiempo, O el privilegio. el Hay gente que ni privilegio, así siquiera ve a sus es. mamás. Hay mamás que son
enfermeras y tienen que trabajar de noche. Una de las cosas, y es a donde quería llegar, además de la disposición y los temas del COVID, era, y lo mencioné con tu papá, ¿qué hay más allá? Y la verdad, esa siempre ha sido la pregunta con respecto a la educación, respecto a la economía. Cuando nos encontramos en un cambio socioeconómico impactante, ¿qué hay, qué hay más allá? Y eso proviene de las preguntas que hemos escuchado de muchos chavos que inclusive por grupos de Facebook ahorita me preguntan qué diablos puedo estudiar donde me pueda dar una vida decente, un salario decente. Obviamente yo no puedo responder esa pregunta, yo no soy yo no soy ningún agente de recursos humanos, ni mucho menos, bueno, tampoco soy un economista, pero tampoco puedo predecir el futuro. Exacto. Si llega un padre y me pregunta qué debería de estudiar mi hijo, yo le voy a decir, su hijo no debería de estudiar nada. Su hijo debería de entender primero qué está pasando con el mundo antes de ver cuáles son sus necesidades y que esas necesidades le apasionan. Conozco gente que se dedica a la música porque le apasiona. Sí, será algo muy egoísta lo que tú quieras, pero eso se dedican. Sí, y da miedo. De hecho, inclusive ahorita que mencionaste, tenemos que nosotros aprender por nuestra cuenta. Claro que da miedo. Por supuesto, te da mucha incertidumbre porque vienes acostumbrado de 20 años o 30 años, no sé cuántos años tengan, de educación lineal, donde nos llevaban de la mano y nos decían, tú acabas la primaria, tú acabas la secundaria, tú acabas la preparatoria, y aquí está tu papelito, y aquí está tu certificado, y aquí está tu alineación hacia cierto futuro, X, Y o Z, sea militar, sea civil, lo que sea. El punto es que se ha desmoronado tanto, con tanta incertidumbre, que yo ya no veo esa reacción en la gente cuando dejan una cosa por hacer otra o porque dicen, ¿sabes qué? Yo no me veía teniendo hijos y ya tengo otras necesidades y otras prioridades. Ok, es válido. El tema es que ya estamos en una época, y eso lo mencioné con Max Cantú en el otro podcast que tenía, donde la digitalización es real y te tienes que adaptar. Pero los niños nunca van a entender eso. O sea, no puedes forzarle a que un niño se siente enfrente de una computadora y por medio de una pantalla esté ahí 8, 7 horas, no sé cuánto tiempo están, eh, y que en realidad asimile lo que están aprendiendo después de, no sé, 20 años de estar acostumbrados a ir al aula, de interactuar, de tener el cerebro todo el tiempo en movimiento. No se puede. Es simplemente imposible. Eh, Volviendo al tema de las oportunidades, y es, creo, el centro de este podcast. ¿Qué hay más allá? Yo siento, en lo personal, descartando la pandemia, en un mundo ideal donde se acabe la pandemia, que más allá está lo que tú creas que es prioritario para ti. Al menos eso es lo que yo creo que la gente se debería de poner a hacer ahorita. Si tú crees que es correcto ponerte a hacer un negocio de comida con lo que tienes, pues adelante. ¿Qué hay de por medio? Pues tus limitantes mentales. Pero eso es otro tema. El tema de educación, siento que es más bien qué debería de hacer por mí educativamente, sin decir, es que está esta limitación, es que el gobierno y es que me da flojera. Cuando la flojera debería de estar en tu lista, no debería estar ni en tu lista. Y lamentablemente los chavos, pues, están chavos, no les interesa. Pasamos Todos por ahí, pasamos por éramos ahí. flojos, ¿sí? Claro. Y quizás todavía seguimos pasando. Sí, supongo que sí, hay gente que sí. No sé Pero dónde estén, pero supongo que sí. fíjate, Carlos, que sí, lo que estás mencionando, yo lo puedo interpretar como ¿qué, qué puedes estudiar? Pues estudia, estudia tu ser para saber cómo adaptarte, ¿verdad? Porque no sabemos qué trabajos van a haber después. Fíjate, como dije hace unos momentos, yo soy economista, me recibí de economía de la UR, Universidad de Regiomontana, que de hecho hay una historia que voy a contar ahorita, pero bueno, y varios de mis compañeros economistas no saben programar
no está mal, no está para nada mal, pero no se fueron por la parte de estadística y programación. Y fueron pocos los que sí se fueron por ahí. Y yo he visto que pues le llaman la parte de data science. Entonces, esta rama pues ha tenido un boom han sido beneficiados en términos económicos y en promedio los que se fueron por ese lugar. Pero repito, no está nada malo que no se hayan ido por ahí. Yo me di cuenta en el 2012, cuando estuve buscando hacer mi maestría, que habían universidades en Estados Unidos que enseñaban a programar a los economistas. Y dije, oye, ¿por qué no nos enseñaron a nosotros? Y con esto quiero llegar a la historia que les tenía pendiente de la UR. Es que me imagino que muchos conocen Microsoft Excel. Y hay una historia ahí que la contó, de hecho, el director de economía en eso entonces. Quién sabe si era verdad o quién sabe si era mentira. Pero contó que había una persona que se graduó de la Facultad de Negocios, eh, Faxea, no me acuerdo cómo le llaman, una cosa así, de negocios y contabilidad de la UR. Y pidió un trabajo en Banorte y se lo dieron. Y entonces el jefe le dice, oye, necesito que me hagas este trabajo en Excel y un cálculo, ¿verdad? Y en una hoja Excel. Entonces esta persona dijo, oye, pues claro, yo sé Excel. No, bueno, ok. Y pues ya lo estaba haciendo y pasó un día, 2, 3 días. Empezó un lunes, en el miércoles le dicen, oye, ¿cómo vas? No, muy bien, para el viernes lo tengo hecho. Ok. Ya, da viernes, lo acaba y lo entrega. Y el jefe le dice, bueno, pues muchas gracias, estás despedido. Y el chavo, oye, ¿por qué? Ah, pues mira, y que saca la laptop, saca el Excel y nada más le da doble clic y se arrastra la fórmula. Y pues el chavo estaba escribiendo la fórmula uno por uno cada renglón en Excel. Algunas personas van a reír, pero oye, pues si no tuvo el chavo bueno, para empezar a lo mejor tímido o qué sé yo, por no preguntar, oye, ¿hay alguna manera más fácil o no investigar? Y si no tuvo la preparación de realmente saber un poco más de Excel, más que escribir la fórmula, pues sí está, pues sí está difícil el tema. Entonces, total, corrieron a esa persona y gracias a eso, que pues, no sé si sea verdad, pero es lo que cuenta el director o lo contaba, gracias a eso crearon una materia que se llamaba Excel para negocios en la UR. Y la tuve que llevar, yo ya sabía Excel para eso entonces, la tuve que llevar y dije, ¿por qué? No, pues es que esta historia, pues está bien. Pero así de importante es saber algunas tecnologías. Pero antes de darte la palabra, Carlos, Ujú. quiero mencionar otra historia o unos hechos que he observado en Estados Unidos. Es que también hay tipos de escuela que unas que dicen, nosotros no te vamos a enseñar tecnología, no hay necesidad de enseñar tecnología, te vamos a enseñar a pensar. Y están los otros que dicen, nosotros te vamos a enseñar tecnología porque, oye, todo es computadora, programar, etcétera. Y entonces dices, cabrón, pues, ¿qué es mejor? Naturalmente yo diría, pues lo mejor es un mix, pero si nada más tienes estas dos opciones, ¿cuál eliges? Pues dicen que los que saben pensar, los que les enseñan a saber pensar, son los que llegan a ser gerentes. Y dicen que los que les enseñan a programar y todo lo técnico son los que están abajo. Entonces, es lo que dicen, no se ha hecho un estudio así muy formal a nivel de análisis causal en estadística, pero es lo que mencionan. Entonces, si te quedas como padre, yo creo, oye, pues yo pensaría, oye, ¿y será que mi hijo tiene esa capacidad de ser líder?
pues si no la tiene, pues mejor que aprenda a ser técnico, porque si no va a ser un desperdicio que lo meta en la escuela para saber pensar. Y disculpen, porque uno como, no soy padre todavía, pero me imagino que uno como padre, pues dice, bueno, pues, más o menos mi hijo es así y le voy a otorgar las oportunidades que él podría aprovechar mejor. Y no tiene nada malo ser o no ser líder, simplemente es que es un diferente camino. Está muy interesante ahorita que tocas este tema. Antes de irme al tema de las universidades del bienestar de Benito Juárez, eh, creo que en otro podcast, La Cotorrisa, creo que es el número 1 ahorita de Spotify, muy bueno, lo recomiendo. Uno de los cuates unos cuates que salen en La Cotorrisa, dice algo muy interesante. Creo que la gente debería de estudiar algo que se les facilite y les guste. Y no nada más lo dicen ellos, se lo dicen sus padres, porque a mí también me lo dijeron. A mí lo que se me facilita más es el oído. Escucho algo y no es que lo retenga, sino que musicalmente soy, eh, vaya, se me hace más fácil escuchar música y aplicarla a un instrumento. Yo no estudié música, estuve en alguna clases de piano. Y de ahí me di cuenta. Siento que el poner a los niños en diferentes clases, diferentes habilidades, ya sea de un instrumento musical, taekwondo, básquetbol, cualquier deporte y cualquier medio artístico, inclusive dibujar, pintar, va descubriendo el niño para qué es bueno. Y algo que yo les voy a comentar y que a la fecha me sigue siendo como mi modelo del éxito, como mi fórmula de éxito. Cuando yo estaba en secundaria, segundo de secundaria específicamente, yo empecé a tomar mucho interés por el ajedrez. Todo esto detrás de toda una años de primaria catastróficos. No me gustaba la escuela cuando estaba en primaria. Batallaba mucho. No era mal estudiante, simplemente era muy distraído y no me gustaba la escuela, en particular la escuela a la que iba, específicamente por los profesores. Pero cuando llego a secundaria, empieza a haber más intereses diferentes a los que no me indujeron en la primaria, entre ellos el ajedrez. A la secundaria a la que yo fui, crearon unas clases que tenías que llevar y entre ellas estaba ajedrez. Y había un profesor de ajedrez que era de categoría máster, era maestro oficial. Y se me hizo muy interesante. Algo que me enseñó el ajedrez, además de que es muy divertido, me enseñó a perder. Eso suena muy extraño, me enseñó a perder demasiadas veces, en todo tipo de juegos y también en la vida, ¿no? Nunca, desde antes de eso, me gustaba perder. Soy una persona muy competitiva y tomaba muy mal las pérdidas. No me enojaba, hacía berrinche con mis amigos, con mis papás, con quien sea. Y algo que me enseñó el ajedrez es que hay un contraste entre ganar y perder. Es una paradoja. Cuando tú pierdes en el ajedrez, tú simplemente no dejas el tablero como está. Tú tienes que estudiar qué fue lo que pasó. Y eso es una de las bases del aprendizaje, tanto en la programación, como en matemáticas, como cualquier ciencia aplicada, cualquier ciencia exacta. Entonces, en el ajedrez, lo que te permite hacer cuando vas aprendiendo es que estudias un movimiento basado en una estrategia de tu oponente, no en la tuya, en de tu oponente. Tienes que anticipar los movimientos de 2, 3, 4, N movimientos basado en el oponente. Cosa de la cual el Aikido se originó. Estás tomando la energía de tu oponente y la usas a tu favor. En el ajedrez es similar dependiendo de la estrategia. Pero lo que importa aquí es que en el ajedrez tuve que perder 250 veces en internet, en el Yahoo Games, porque hasta a la fecha era el ajedrez con el mejor sistema ELO de ranqueo. Tuve que perder 250 veces para saber cuál era mi lugar en el ajedrez. Y cuando sabes cuál es tu lugar, ahorita regreso al tema de las universidades, cuando sabes cuál es tu lugar,
y quieres salirte de ahí, tienes que pedir ayuda. Más bien, aprendes a saber que tienes que pedir ayuda y que no hay no te tiene por qué dar pena ni de vergüenza. Al contrario, empecé a leer libros de ajedrez, los empecé a estudiar, empecé a leer movimientos de inicio, qué son los movimientos de inicio, empecé a leer maestros, a Garry Kasparov, a Karpov, empecé a leer muchos libros de ajedrez. Tenía 14 años. Mi madre estaba en shock, que no sabía de dónde diablos salió mi interés por el ajedrez. Y hasta la fecha siguen haciendo estudios del ajedrez. Entonces, llego a tal grado donde entro a un torneo en la secundaria y quedo en tercer lugar. Mi madre se queda petrificada cuando ve las calificaciones, cómo mejoraron mis calificaciones en matemáticas, en física y en química. No tenía mi mamá la menor idea de cuáles eran mis calificaciones. No las vio en todo el año. Y vio cómo, con respecto a mi crecimiento en el ajedrez, en 6 meses, estuve un año en ajedrez, en 6 meses, cómo mi atención se fue enfocando, alineando a cómo prestar atención y cómo concentrarme, que es lo que te enseña el ajedrez, a concentrarte y enfocarte en una estrategia. Y se vio reflejado en mis calificaciones. Nunca en mi vida había sacado 9 de promedio en matemáticas. Nunca. Nunca. Dejé de jugar ajedrez y mi rendimiento matemático bajó. ¿Qué quiere decir? No estoy diciendo que se tenga que poner a jugar ajedrez. A lo que quiero llegar es que entiendan cuál es el centro del aprendizaje y qué es lo que no se está haciendo en el sistema educativo mexicano para mantener a los niños enfocados independientemente de cuál sea su contexto social. Cosa que yo tenía el privilegio de que no tenía un contexto social conflictivo. O a lo mejor muy distractor, sí, pero conflictivo no. Y sin embargo hay niños que también tienen eso y que les está yendo mal. Entonces eso, además de que se enseña en la casa, en la escuela también se tiene que enseñar. Oye, y por eso les hablan a los papás. Oiga, ¿cómo viven en su familia? ¿Tienen algún problema de dinero? ¿Su hijo está trabajando después de la escuela? Perdón. Y la respuesta es no, simplemente es muy distraído. Y a la fecha todavía batallan con los niños para que les interese centrarse y desarrollar esa habilidad de concentración y de aprendizaje, la habilidad de aprendizaje, de retención, de asimilación y de ejecución. Retención, asimilación y ejecución. Si ejecutas lo que aprendiste, en realidad lo aprendiste. Entonces, eso debería de ser el centro de la enseñanza mexicana. Porque tenemos, creo que supe en el 2016, 2015, tuvimos muy buenos promedios en matemática a nivel mundial, a nivel primaria y secundaria. No recuerdo nuestras olimpiadas matemáticas, en el 2015, 2016 nos fue muy bien. Y sé que tenemos muy buenos ingenieros, solamente que pues ejecutando su intelecto, pues no, México no presta o no da esas oportunidades. Sí, lo que yo entiendo, Carlos, es que por tu historia, es que debemos de hacer que los niños puedan explorar actividades que puedan, pues, darle ese motivo de, bueno, si hago mis estudios, voy a poder tener la oportunidad de divertirme con esta otra actividad, dibujar, jugar ajedrez, etcétera. Y bueno, además de eso, yo me pregunto, cómo podemos hacer nosotros como sociedad en México o el gobierno que puede hacer, para que encamine a los estudiantes por este camino que es de las actividades extracurriculares? Porque, por ejemplo, algo que amigos en común que tenemos han criticado es el dinero, los apoyos, las becas que existen para estudiantes de primaria, secundaria y prepa.
Yo no estoy en desacuerdo con esas políticas, pero sí creo que no son suficientes. Porque, pues retomando comentarios anteriores que había hecho, ok, sabemos que como el 80% es de factores de la familia. Entre eso, pues sí, puede importar el dinero. Obviamente, va a tener una gran importancia. Bueno, yo creo. Eh, pero sabemos que no solamente significa eso, sino que la manera en que los papás te pueden, ya dijimos, disponer tiempo o simplemente inculcar alguna actividad, algo, no sé. Por ejemplo, cuando yo estaba de vacaciones, me acuerdo que me decían, y, y hay un amigo ahí que lo puede confirmar, que decían, a ver, vengan para acá, pónganse a leer, hacen un resumen, y luego me lo entregan. Y yo de que, oye, papá, estamos de vacaciones. Pues sí, por eso tienes tiempo para hacer eso y lo vas a hacer. Y, y lo hacíamos. Y, y yo había invitado a mi amigo y mi amigo tuvo que hacerlo. Nuestro amigo, porque es un amigo común. Es en serio. Ya no es amigo. No, todo lo es. Y entonces me preguntaba la gente, oye, ¿qué hiciste de vacaciones? Y yo decía, no, pues estudiar. Es lo que me ponían a estudiar. Eh, Digo, da risa, pero es algo que, pues, no sé si también mis abuelos le hicieron eso a mis papás o algo parecido, pero es algo que a lo mejor pues por no saber que existe esa idea o qué sé yo, por alguna razón, los padres en otras familias, papá, mamá o lo que sea, inclusive abuelos, pues no se les ocurre, y no es porque sean malos o porque sean buenos, sino que no se les ocurre que puedan haber simplemente algunas actividades que puedan hacer los hijos después de la escuela o durante vacaciones. Y yo creo que debería existir un programa, si no hay dinero, y es una suposición, si no hay dinero para actividades extracurriculares que el gobierno apoye, pues bueno, y al menos sabemos que existen algunos parques, pues mínimo invitarlos, ¿no? Oigan, padres de familia, que vengan a divertirse aquí los niños al parque. Y puedes hacer torneos, algo tan sencillo como eso y los entretienes. Eh, Solamente necesitas un balón de básquetbol, el parque ya está, quizás, o de fútbol, y listo. Yo creo que promoción, ¿verdad? Promoción de actividades podría hacer un cambio muy grande en la economía, en el futuro de varios estudiantes. Algo así como lo que sucedió durante la época de Cedillo, que además de que hoy es 1 de agosto y la gente estará votando en la consulta popular de los presidentes para decir si Cedillo junto con otros, Peña Nieto, Fox, Calderón y creo que Salinas también, deben ser enjuiciados, al menos socialmente, pues bueno, etcétera. Cedillo, algo bueno que hizo fue lo de ¿cómo se llama? Planificar, ¿no? El programa ese de Planifica tu vida es cuestión de querer, algo así. Eh, Sí, sí me acuerdo no, de eso. creo que sí fue con Cedillo, ¿Planificación ¿verdad? familiar? Sí, planificación familiar. Eh, yo creo que fue algo muy bueno, porque, oye, solamente es promocionar. ¿Sabes qué? Acércate con nosotros. Es todo. Acércate con nosotros, te podemos ayudar. Somos guías. Listo. Obviamente necesitas personas, pero no necesitas hacer algo tan rebuscado y tan grande. Yo creo que algo así como que, oye, ven al parque. Aquí estamos. Ven a la biblioteca. Tenemos aquí ajedrez. Hacemos un torneo. No sé. Creo que algo así tan sencillo puede cambiar tanto. Sí, no. Y algo que yo no sabía en ese momento, tenía 14 años, 13, 14 años, es la palabra fomentar. Cuando tú dejas de fomentar algo, perdón, cuando tú dejas de fomentar algo, no solo lo conviertes en un intento fallido,
Estás diciendo que quieres fomentar, pero no lo fomentas. No lo haces interesante. Cosa que antes veían muy payasamente entre profesores. El tener un profesor interesante que te enseñara un tema de forma interesante y divertida. Recuerdo que tuve 2 profesores donde hacían que la materia de historia fuera interesante, dándonos la historia de los libros de texto gratuito de la SEP de una forma más dinámica. Y no con pastorelas ni con obras de teatro. Me estoy refiriendo a que el profesor se paraba y hablaba de una forma muy enérgica sobre la batalla del 5 de mayo, la independencia. Creo que donde más les fallaba era en cívica. Creo que literal, me recuerdo que el libro de cívica parecía un libro de preparatoria de profesional. Era un libro de así de ancho, donde creo que un cuarto era la Constitución completa. Órale, güey. Tenía Tan ancho notes. como, para los que no pudieron ver, tan ancho como el Hobbit. Ah, de hecho, sí. Sí, sí, sí vieron tan ancho como el Hobbit, sí. Y estaba dividido en 4 partes. Ética, cívica, creo que era Constitución y órganos gubernamentales. No se llamaba órganos gubernamentales, se llamaba gobierno. Donde te explicaba cómo estaba jerarquizado el gobierno. Estaba un poquito muy, se sentía muy, ¿cómo se dice? Institucionalizado el que supieras de qué estaba hecho el Congreso de la Unión. Cosa que es importante, tienes que saber básicamente cómo funciona tu país. No tiene nada de malo, no estoy criticándolo. A lo que voy es que tienes 9 años, 10 años, creo que recuerdo que fue cuarto de primaria, y te están enseñando casi toda la Constitución, la ley del trabajo. Es más, nada más faltaba que pusieran la ley federal de trabajo ahí. Porque te fuera la Constitución tal cual. A lo mejor le cambiaron unas palabras rebuscadas una que otra, pues te tenías que machetear muchos artículos de la Constitución. Eso no es una manera de saber cuáles son tus derechos, en mi opinión. Sí, no, no creo que sea lo Le mejor. vamos a poner un examen del artículo 3º de la educación y el artículo 23. Pónganse a estudiar los subartículos de la... No, no, claro que no. ¿Y cómo te fue el examen? Pues no lo pude presentar porque no me dejaban entrar a la escuela. Pero era sobre el artículo 3. Sí, era el artículo 3. De hecho, sí estudié, todo fallido. No, sí estudié, pero me vine con el uniforme equivocado. Ándale, sí. Y ya no tuve derecho de entrar a la escuela. Se me regresa a su casa, no sé El manejar, no sé artículo cómo le vas a hacer. del artículo 3 era, y no pude entrar a la escuela. Maldición, ¿qué es esto? Eran 10, ¿cómo me esperaba ese término? Era un 10 papita. Así me decías, eran 10 papitas y desperdiciaste tu oportunidad. Sí, porque usted no me dejó presentar. Yo sé, pero desperdiciaste tu oportunidad. Ok, gracias por tu ayuda, profesor. No, Oye, quiero, no sé si tengo la oportunidad de share screen. Parece que no. ¿Me puedes? ay, güey. Y ya sé que no es lo mejor andar aquí haciendo share screen, compartir pantalla, pero para eso está Carlos. Carlos es el mejor para explicar las cosas aquí. Yo debería de mejorar y lo voy a hacer un intento antes de que lo haga Carlos por mí. Ok. Pero vamos a compartir share. Voy a hacer esto grande. Y bueno, este es de mi página, de mi blog, data-ru. Aquí, hace unos meses, o hace casi un año, hice una ilustración, una gráfica donde podemos enseñar, tenemos el porcentaje de estudiantes que se inscribieron a una licenciatura. Y tenemos en el eje de las X
tenemos a los estados. En el eje de la Y, pues es el porcentaje. Y es una gráfica que tiene dos colores. El color gris representa al porcentaje que estaba en el año 2000. Y el porcentaje, la gráfica, perdón, la parte verde es lo que es el crecimiento que tuvo ese estado del 2000 al 2018. Entonces, aquí tenemos a todos los estados de la República Mexicana, están abreviados, y pues Carlos mencionaba hace rato esto de las escuelas de las universidades Benito Juárez. Y en la gráfica lo que vemos es que hay la mayoría de los estados tiene menos del 50% de las personas que pueden estar inscritas en licenciatura, pues se inscriben a licenciatura. Menos del 50%. Entonces, que existan estas 100 escuelas extras, yo creo que es algo bueno. Claro que, como hemos dicho, no te va a resolver todo. Necesitas saber adaptarte, necesitas saber cómo aprender por tu propia cuenta. Necesitas saber muchas otras cosas, pero este es un indicador que sí nos dice, oye, estás bajo. Y hay otra gráfica. Bueno, antes de pasar eso, Carlos, si algo me faltó mencionar, algo que no haya quedado claro. No, nada más en el hecho de qué significa esta gráfica para la gente que nos está escuchando, lo mencionaste, pero a lo que está diciendo el párrafo es una gráfica de pareo, donde es una gráfica de barras con pareo. En la parte de abajo de una de las columnas viene un área gris que dice 37, por ejemplo, de la Ciudad de México, y arriba viene 34. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál era el porcentaje de estudiantes que se integraron a estudiar un programa de bachillerato? No, un programa de universidad, perdón. De universidad, así es. Y la barra verde, en la parte superior, viene un 34 donde representa el crecimiento, ¿no? Así es. Entonces creció un 34% del 37 que tenía antes. Sí, del Con respecto 2000 al año 2018. Exactamente, con respecto al año 2000 al 2018. Muy bien. Ya era todo. Y pues sí, y solamente, digo, para completar ahí, solamente es el DF el que tiene más de 50%. De hecho, está pisando el 70%, 71% están inscritos, o en ese año estuvieron inscritos de los estudiantes que podían estar inscritos, 71 se inscribieron a universidad. Todos los demás estados, abajo, inclusive Nuevo León, regios, escuchen, inclusive Nuevo León está bajo el 50%. Entonces, eso es un indicador muy, muy grave, muy importante y grave por lo que nos indica. Tenemos aquí otra gráfica, se ve demasiado grande, que nos cuenta, bueno, nos ilustra el porcentaje de estudiantes, o bueno, no estudiantes, de personas que tienen entre 25 y 34 años que tienen educación terciaria. Y pues esto puede ser profesional, técnica, licenciatura, o aquí también pongo, perdón, associate degree en el párrafo. Y sí existe algo así como associate degree en México, que es como estudiar 2 años de los 4. La técnica. Pero sí, no es exactamente técnica, pero Nivel medio superior, ¿no? hay unos programas en la UANL, por ejemplo, en la Universidad de Nuevo León sí existe esto. Sí. No sé cómo se le llama, para serte sincero, pero es como hacer la mitad dejarla trunco, es casi lo mismo. Y en la gráfica pues vemos el promedios, o bueno, más bien los porcentajes en el 2000 comparados contra el 2018. Tenemos a México
tenemos a Estados Unidos, tenemos a Canadá y el promedio de la OSD. Y pues está para llorar esta gráfica porque México pasó del 2000, que tenía un 17%, a un 23% en el 2018. Canadá pasó de un 48 a un 62. Estados Unidos de un 38 a un 49 y el promedio de la OSD de un 26 a un 44. México está por debajo del promedio por mucho. Quería decir otra palabra, pero entonces No es un programa para adultos. Y entonces, continuando con esto, podemos, bueno, esto se los voy a dejar de tarea, pero podemos conectar todo esto. Voy a dejar de compartir la pantalla, pero podemos conectar todo esto con algo que mencionábamos al principio. ¿Qué hay más allá? ¿Qué oportunidades hay laborales hablando? ¿Qué nos espera? Oye, pues si las empresas dicen, oye, pues ¿cómo está tu población? ¿Está educada? No, no está educada. Pues, ¿sabes qué? Sí vas a tener trabajo. Es más, te voy a dar 10,000 nuevos empleos, 20,000 nuevos empleos. Ahí para que, de backpacker o para hacer de manufactura, etcétera, ¿verdad? O de obrero. ¿Cómo que de backpack? Ya te entendí. De obrero o... Sí. Sí, etcétera, ¿verdad? Trabajos que no son para personas preparadas. Muy dignos trabajos, no los estoy criticando, pero también necesitamos trabajos pues para personas que están más preparadas, porque tenemos y queremos tener personas más preparadas. Entonces, ahí necesita primero el país necesita ponerse las pilas y ofrecer mejor educación para que luego alguien venga y diga, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer mejores trabajos. De hecho, y justamente que llegamos a ese tema, y ahora sí vamos a entrar al tema de las universidades del bienestar Benito Juárez, que ha promovido Andrés Manuel López Obrador. Quiero empezar conectando con lo que mencionaste, donde les explicaban a las empresas extranjeras, voy a traer una empresa aquí, te voy a dar 20,000 empleos nuevos. Era algo que le preguntaba a tu papá. ¿Cuál es la necesidad de crear la oferta educativa si no hay oportunidades laborales de lo que se está ofreciendo? Que es la crisis la crisis educativa de la que nadie quiere hablar, o no les conviene hablar. Y irónicamente, si ustedes se meten a ubbj.gov.mx, los lleva a la página de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, con un banner gigantesco que parece portada de la SEP, irónicamente. Y viene por cada estado la oferta educativa con respecto a las necesidades del estado. No sé a qué necesidades, si son necesidades poblacionales o son necesidades industriales. Lo que se me hace interesante es que cada licenciatura de ingeniería tiene su plan de estudios, que ustedes lo pueden ver en la página, y tiene, de los que he visto, especialmente ingeniería agropecuaria, agroforestal, ingeniería agroforestal, pues está muy limitado, creo yo. Entre ellos también se encuentra licenciatura en estudios sociales, lo cual está bien. Hay uno de licenciatura en medicina veterinaria y en zootecnia. Licenciatura, yo no creo que un licenciado o poner título de licenciado en enfermería, en veterinaria y zootecnia sea correcto. Vaya, tengo mis dudas, tengo mis miedos y como mi esperanza de que la gente que entre a estas universidades, ahorita hablo de proceso de ingreso, en realidad sea útil, en realidad te encuentre las oportunidades. Y entramos al otro marco del tema, que se trata de los salarios dignos, cosa que
últimamente en México se ha hecho una normalización de los salarios por un poco por encima de la inflación. Yo no sé si la reforma del outsourcing haya influenciado a esto. Tengo entendido que hasta ahora 65% de las empresas que están en México son extranjeras. Por otro lado, entiendo que la mayoría, bueno, el 46% del mexicano se encuentra en la informalidad todavía, o tienen su propio negocio, o son comerciantes independientes. Lo que sí sé es que hay una oferta educativa. Digo, no, tampoco me quiero poner tan positivo para no sonar muy propagandista, pero puedo decir que en estos tiempos de, pues, difíciles, una oferta educativa así gratuita en términos populares, es buena. Pero de nuevo tenemos que ver los resultados de la necesidad. Si eso está hecho, o más bien el plan de estudios está hecho por gente especializada en lo que hacen, pues primero que a mí me digan quiénes fueron. O sea, quiero saber quién ayudó a hacer estos planes de estudio. Si nada más se pusieron a ver planes de estudio de la UNAM y los estaban copiando y les quitaron cosas que no se ocupaban y pusieron nada más lo esencial, pues probablemente sea bueno. El problema es que volvemos con la variable de la digitalización de los negocios. Entiendo que hay gente que apenas sabe escribir y leer, que les hace pensar que van a poder usar una computadora. Entonces, qué bueno que exista esta oferta educativa. Volvemos al tema, que hay más allá. Vamos a poder alcanzar el promedio mundial de educación y necesidad. No sé cómo, hay un término donde un país alcanza como el estándar tecnológico al usuario, como no recuerdo cómo se llama, lo usan mucho en UX, eh, donde el usuario tiene acceso a la tecnología y en base a la tecnología puede avanzar. Tiene como, no recuerdo cómo se llamaba, eh, adopción tecnológica. ¿Qué tanta adopción tecnológica tienen estos programas? ¿Qué fondeo tienen? ¿Qué jerarquías tienen? Eh, ¿Cómo vas a atacar la corrupción dentro de estas escuelas? Porque tenemos entendido que en la uni, en la UNAM hay demasiada corrupción jerárquicamente hablando, y en todos los órganos de gobierno también. Entonces, todas esas variables que a mí me dejan escéptico, pues están todavía al aire, ¿no? Está la oferta, qué bueno, excelente. Ok, ¿cómo vas a ejecutar esa oferta? ¿Qué empresas están emocionadas porque López Obrador está ofreciendo esto? Si estamos viendo reformas que limitan la entrada de nuevas empresas, al menos es uno de mis opiniones, ¿no? Y si ustedes se ponen bueno, aquí donde estoy viendo es más, les voy a compartir la pantalla rápidamente. Aquí está, ok. Si pueden ver mi pantalla, estamos viendo aquí, bueno, aquí Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, y vemos cómo está cambiando por cada estado diferentes ofertas educativas. No están todas en cada una. Si quieres estudiar ingeniería agroforestal, tienes que ir a Chiapas. No vas a ir a Tamaulipas. Si quieres estudiar... Ah, mira, también puedes ir a la Ciudad de México. Bueno, aquí está también. Por ejemplo, Colima, la única que ofrece es la ingeniería en acuacultura y piscicultura. La ofrece, tienes que ir a Colima. Y así con muchas ingenierías y licenciaturas, de hecho hay más ingenierías que licenciaturas, van dando la oferta educativa, quiero pensar, por necesidad industrial. Si tú le das clic aquí a ingeniería industrial, no sé a qué estado le piqué, viene aquí el temario, muy básico por cierto, pero es un temario al final del día. Y esta es de ingeniería industrial, una de las carreras más cursadas recientemente en los últimos 15 años, 20 años creo yo en México. Viene matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, y te especifica qué es matemáticas 1, 2 y 3, ¿no? Cálculo diferencial integral, cálculo vectorial,
Y la gente, los ingenieros industriales me criticarán o criticarán el temario, pero por ejemplo aquí también viene diseño herramental, que creo que eso es más, está más ubicado para ingeniería mecánica y diseño industrial. Viene mecánica, que es física, control de calidad 1 y 2, que es lo más importante de esta carrera. Mantenimiento industrial, supongo que sí. Eficiencia energética también es importante. Ingeniería de planta y simulación, que también creo que ese es el centro de la carrera, es importante. Sin embargo, no creo que una materia vaya a ser suficiente. No lo sé, no sé cómo sea en las universidades privadas, solamente sé que están enseñando lo esencial. Ya sabremos en base a exámenes, ya sea si es un examen profesional, si en realidad están aplicando lo que aprendieron o en realidad asimilaron lo que aprendieron. Entonces, volvemos por 1000 veces otra vez. ¿Qué más hay allá? ¿Qué más hay? Ya sabemos que están estas carreras, está esta oferta educativa. ¿Cómo va a ser el mundo post-COVID? Ya que estamos entrando al final del episodio. ¿Qué opinas, Rodrigo, sobre la oferta educativa de las universidades del bienestar? Yo realmente lo veo bien. Y ahorita estuve viendo, de hecho, tú que sigues compartiendo, bueno, ya no ¿Lo puedo importa. poner? No hay problema. Ya nuestros podcast, podcasteros, los que nos estén escuchando, ya saben, nada más buscan ubbj.gov.mx /carrera y ahí van a ver las carreras que existen. Y estaba yo viendo así al ojo rápido del buen cubero, como dicen, y comparando cuántas carreras hay por estado contra lo que tenía, contra la gráfica que había enseñado yo de DataRue. Y pues observé que son los estados que están más bajos, con porcentajes más bajos de personas que se puedan inscribir a carrera, al nivel de licenciatura, donde hay más universidades. Entonces yo creo que está bien. Inclusive, aunque, bueno, yo no soy experto en currículo de carreras o de cualquier otro currículo, pero inclusive viendo, inclusive aunque estos no sean los mejores programas, yo creo que es algo positivo. Y con esto lo quiero conectar a algunos artículos que he leído que más son de opinión, pero por ejemplo, hay gente que critica mucho los bootcamps. Hay gente que critica mucho los Massive Open Online Courses, los MOOC que le llaman. Y ya ahorita mencionamos, hace unos momentos mencionamos Coursera, Udemy, Platzi, EDX. De ahí vienen, bueno, son plataformas donde ofrecen los MOOC courses. Hay bootcamps que mismo Harvard puede ofrecer también por medio de su página. MIT MIT también también. tiene bootcamp y todos estos, y los critican porque son bien rápidos y cuestan mucho. Y también hay maestrías que critican como maestría en drama, maestría en artes o maestría en lo que tú quieras, que creas que eso no es útil en la economía donde estás viviendo, en la ciudad donde vives. Y cuestan mucho. De hecho, salió un artículo hace unos días, hace una semana creo, donde decían, oye, una persona que está estudiando en Columbia University, está estudiando una maestría en artes y drama, creo. Luego vamos a compartir el artículo para que lo chequen bien. Y esta persona se va a graduar con una deuda de $300,000. Y pues a ver si consigue trabajo para empezar y a ver cuándo la paga. Entonces, están le llaman. Bueno, y estas instituciones dicen que hay otras que son degree meal, que degree meal son los que nada más están buscando tu dinero, se supone. Eh, de momento no sé si hay una por ahí en Nuevo León o en México que se nos venga a la cabeza, pero pues imagínense una universidad X que pues
no sabes de dónde salió, pero te ofrecen una maestría en lo que tú quieras, inclusive aunque sea de un MBA, maestría en negocios y administración, pero nadie la conoce y a lo mejor cuando lo vea la persona que te va a reclutar, si es que no eres emprendedor, pues va a decir, ah, ok, pues qué bueno que estudiaste ahí. Entonces, ¿qué valor te agregan estas universidades, estos bootcamps, estos MOOC courses y estos degree meals? Pues fíjense que hay veces que hasta el degree meal te ofrece mucho. Han habido casos que yo he leído que dicen, oye, pues yo estudié en una universidad que es considerada degree meal, como en Estados Unidos hay una que se llama Western Governors University, si mal no recuerdo. Y está catalogado como degree meal para varios, no sé, para todos o oficialmente. Pero hay personas que dicen, oye, cursé esa maestría, pues sí, me costó barato, no sé, barato en términos estadounidenses, y me fue mejor. Pude negociar un mejor salario, un mejor puesto, etcétera. Las mismas historias nos podemos topar con bootcamps baratos y bootcamps caros. Bootcamps caros como los de MIT, Harvard, que son de 2, 3 días, y de repente ya uno cree que va a tener todas las habilidades a días y por haber. Y bootcamps baratos que no son de estas universidades. Y también lo mismo podemos decir con los MOOC courses. Yo soy muy fan de estos y de hecho he cursado varios en EDX y Coursera y Udemy. Y pues yo creo que exista esta otra opción en México, de las universidades de Benito Juárez, yo creo que no es malo. Pero quiero entrar a algo un poco más personal, si tú lo consideras correcto, Carlos. Yo creo que no es malo porque tú tienes un ejemplo de vida muy bonito que puede inspirar a los que nos están escuchando. Y quisiera preguntarte, ya para finalizar este podcast con tu historia, Carlos, yo sé que hace poco cambiaste de carrera laboral y pues quisiera que nos cuentes un poco de tu historia. Ok, para no hacer la historia larga, yo en realidad soy diseñador industrial. No quiere decir que mentí sobre mi, mi carrera profesional. Estudié diseño industrial en la Universidad de Monterrey y las decisiones que tomé, pues probablemente fueron las decisiones que se me pusieron enfrente, ¿no? Además de las que yo buscaba. Dicho esto, como diseñador industrial, me encontraba dentro del tema que siempre platicamos de los últimos 10 años, del cambio digital, en el que el proceso de desarrollo industrial de un producto no se queda aquí en Monterrey. Vaya, a lo que quiero llegar es que aquí no se desarrolla casi nada. Y el valor de un diseñador, en mi opinión, en base a mi experiencia, me dieron otra cosa otros diseñadores, pues me dice, al igual que otras experiencias de gente que me ha estado platicando, en donde su puesto de diseñador, su salario, es muy bajo. Y algo que hizo mucho contraste fue la manera en cómo me indujeron el diseño industrial. Y en realidad mi opción de ser diseñador industrial era porque me gustaba crear cosas. Entonces, al momento en que yo digo, esto es un reto para mí, y además de usar mi creatividad para crear objetos, para crear conceptos, estaba situado, de nuevo, esto es mi vida, mis experiencias y mi ecosistema industrial, social, etcétera. No hacía match con las aspiraciones que yo quería. Entonces obtenía empleos, de hecho he trabajado en 4 diferentes industrias. Empecé trabajando en la industria de... Ay, perdón, se me olvidó el término. Empecé trabajando en publicidad. Empecé trabajando en publicidad, haciendo productos de publicidad, en una de las agencias más importantes de México. Creo que ahorita está en segundo lugar. No voy a decir cuál es. Y la verdad, fue una muy buena experiencia. No duró tanto lo que hubiera querido, pero la verdad es que aprendí demasiado, no nada más de esa industria, sino que genuinamente tuve una muy buena experiencia. A pesar de las novatadas y lo que quieras,
pero tuve la oportunidad de trabajar en la mejor agencia de publicidad de México, cosa que nunca se lo voy a dejar a la decida mi compañero, ah, ay, perdón, mi compañero Felipe. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Blue. Y mi otro compañero Pollo, muchas gracias. Me interesó mucho esa experiencia, que todas las demás experiencias que tuve, como me acostumbré a la manera de institucionalización del aprendizaje dentro de un empleo, lo demás se convirtieron en experiencias que me impulsaron a tener que forzarme a ciertas industrias en específico que no me gustaron y ver a México desde un punto de vista muy precario en términos industriales. Suena un poco chiflado desde el punto de vista industrial del mexicano promedio. Estuve trabajando en la industria del mueble por 6 años, en base a un negocio familiar, no de mi familia, de negocio familiar. En general, estuve ahí 6 años por el gusto de ser diseñador, de crear cosas. No tenía un muy buen salario. El problema era que no había una línea de crecimiento. ¿Qué pasaba? Entraba a esta empresa, duraba 2 años, 3 años. Durante ese tiempo, inclusive desde los primeros 6 meses, me subían a un puesto de gerencia. No había un crecimiento de salario muy alto. Y pues toda la carga de trabajo no coincidía con la remuneración. Era la historia una y otra vez. Y ahora ya saben de dónde proviene. De dónde proviene mi decisión de cambiarme de carrera. Yo tenía la aspiración de programar porque siempre me ha gustado la programación, simplemente le tenía miedo a las ciencias exactas, cosa que no tiene nada que ver. Desde el 2019-2018 tenía el interés de entrar a un bootcamp de programación, que en ese momento yo era muy escéptico, porque yo estaba muy centrado en lo que aquí tenemos como concepto de los titulitos, tocando el tema en referencia a lo que dijiste de las escuelas que yo le llamo patito, donde dan tu cédula profesional y parece que las piden y es negocio. Entonces, para mí eso eran los bootcamps y estaba muy, pero muy equivocado. Ahora, para aclarar, yo no entré al mundo de la programación por la remuneración. Entré porque es demasiado amplio y es muy, pero muy interesante y ha sido de los retos más importantes de mi vida. Justo apenas 2 semanas se me ofreció un puesto y créanme, no soy la persona más brillante del mundo, pero les puedo decir que después de haber cursado un bootcamp de 3 meses, he aprendido no nada más cosas de programación. Eso es lo de menos. Aprendí a aprender de la forma más rápida del mundo cualquier cosa. Un idioma, un lenguaje de programación, a estudiar y lo más importante, a tranquilizarme y tranquilizar a los demás. Porque algo que sucede, inclusive cuando estamos pequeños, para no desviarme tanto, es que cuando no podemos ejecutar algo de forma fácil, esa es la mala mentalidad, aguas con eso, cuando decimos que algo no se me hace fácil, creemos que no somos para eso. Eso es muy importante. Tú tienes un objetivo, quieres hacer esto y batallas, pues tienes que seguir intentándolo. Y eso es algo que aprendí en el bootcamp. Y lo primero que me dijo uno de los profesores del bootcamp, que de hecho tenía mi edad, me dijo, estaba en un punto donde tenía un colapso de que no voy a ser bueno en esto, soy un bueno para nada, lo que sea. En el punto crítico del bootcamp, donde te separan de las personas que en realidad les gusta programar y los que de plano se rinden. Cosa que es importante dentro del mundo de la programación. Es por qué decides frustrarte. Esa pregunta, y sueno al libro de Robin Sharma, perdón, pero esa pregunta, créanme, que me cambió la forma de ver tanto mis limitaciones como mis obligaciones. Tengo 33 años.
Ya no estoy en la edad como para tomar una decisión de simplemente, ya no me gustó mi carrera, voy a moverme a esta otra. Pero también estoy en una posición de ventaja en la que puedo tomar la decisión de cambiar no nada más lo que me gusta hacer en la vida, sino cambiar mi calidad de vida. Si el diseño industrial no te ayuda, o cual sea la carrera que estén estudiando y se sienten frustrados con su remuneración o con su crecimiento, si sienten que su carrera no les está dando la vida o no cumple con las prioridades que ahora tienen en el lapso en el que empezaron a estudiar su carrera y ejercieron la carrera que ahorita no les da buena remuneración, está bien. Entonces, recientemente acabo de firmar con una empresa como desarrollador junior y créanme, hubo sacrificios gigantes de dinero, de tiempo y de relaciones. Perdí una relación. Genuinamente fue mi problema, fue mi error. Perdí una relación. Y eso quiere decir que estuve dispuesto a darlo todo y a dejarlo casi todo para alcanzar un objetivo. Yo nunca había hecho eso, más que en la carrera. En la carrera lo que obtienes es el drive, la iniciativa. Cuando cambias de carrera, cuando tienes que hacer un cambio drástico en tu vida, y esto es muy light, esto es muy light. Sigo estando en una área privilegiada. El hecho de cambiar una carrera es una situación light. Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo. Hijos, casa, carro. Los han robado, los han secuestrado. Entonces, te pones en una cuestión de perspectiva y digo, estoy batallando con una línea de código y además se hace interesante que puedas crear un producto digital. Pues obviamente para mí es una decisión muy obvia. Suena muy retórico, pero fue una decisión muy obvia que ahorita a la fecha me estoy dando cuenta del por qué no lo hice antes. O sea, ¿por qué si existe esa oportunidad? ¿Por qué no me puse a investigar cuál es el mundo del programador ahorita 2021 o ahorita 2018? En contraste a ser diseñador industrial o gráfico o arquitecto o lo que sea. De nuevo, un pequeño disclosure. No estoy tratando de demeritar ninguno de esos oficios, ¿eh? ¿Qué pasa con el diseñador industrial ahorita? Se tiene que adaptar poniendo su negocio. ¿Quieres tener un salario? Perdón. ¿Quieres tener un ingreso digno? Tienes que poner tu negocio. O tienes que irte a otro país. Lamentablemente, el oficio del diseñador industrial, en términos básicos, los maneja un ingeniero mecánico. No es una necesidad de todas las empresas. Encontraste un ingeniero en sistemas, que ahorita llego a eso. Perdón. Encontraste un ingeniero en sistemas. Perdón, encontraste a un diseñador industrial, a un ingeniero en sistemas. Estamos viendo un cambio significativo de necesidades. La pandemia lo forzó. De nuevo, no tomé la decisión por la pandemia, la tomé pre-pandemia. Solamente que por situaciones económicas no lo podía pagar. Porque estudiar un bootcamp no nada más es caro. También da todavía incertidumbre, la misma incertidumbre que estudiar en la universidad. Ellos te aseguran, vas a encontrar trabajo, pero la finalidad no nada más es encontrar trabajo. Es que tú hagas tus proyectos y te sientas orgulloso de tus proyectos. No nada más es de que pues me van a llevar de la mano, me van a ayudar para entrar a una empresa y ya fregué. No, para nada. Si esa es tu idea de un bootcamp, no estudias un bootcamp. ¿Quieres aprender a programar? Exclusivamente a programar desarrollo web o Big Data, ciencia de datos. Está bien. Siempre y cuando estés consciente que eso es tu objetivo. No nada más aprender a programar por querer ganar dinero. Y lo han repetido bastantes veces. En todos los bootcamps. Ironhack, el del TEC, los de MIT,
Wagon o Le Wagon, no sé cómo se llama, las más grandes. Si nada más estás aquí por el dinero, no la vas a hacer. No es para cualquiera. Y algo que me enseñó la programación es a no rendirme. No te puedes rendir. Tengo un post-it aquí enfrente de mí. No te puedes rendir, aunque hagas berrinches, no te puedes rendir, no tienes de otra. Y esa mentalidad es la clase de mentalidad que tiene la gente que vive al día. Tienes que salir allá afuera a fregarle. Entonces, si tú vienes de una universidad privada y estudiaste algo que no te da una vida que tú te pusiste como meta, intenta hacer otra cosa. Es más, inclusive veo gente que ahorita en pandemia tiene su propio negocio y ganan lo mismo que ganaban en una empresa siendo asalariado. Entonces, después del bootcamp, no fui de los mejores, para nada. Tuve un proyecto final que yo creo que fue pasable. O sea, que lo tomen en cuenta que no soy la persona más inteligente del mundo. Durante el tiempo en que estuve en el bootcamp, hasta ahorita que ya tengo empleo y pasaron 5 meses, por cierto, tuve una mentora de recursos humanos que probablemente le invitemos, ojalá diga que sí, que la verdad me llevó por todos los caminos que mi estabilidad mental me pudo haber sacado. Porque conozco personas que se rindieron. Y un bootcamp no es caro. Perdóname, un bootcamp no es barato. Lo que es caro y resulta caro es aguantar el desempleo y estar todos los días en constante motivación de querer seguir aprendiendo o repasar lo que no aprendiste. Porque eso también es importante. Vi gente que decía dentro del bootcamp que decían que le apasiona la tecnología, pero habían llevado otro bootcamp, ya sabían programar y sabían resolver los problemas de programación más rápido que nosotros, o la gente que no sabía nada de programación. Y son personas que sabían, por ejemplo, Java, pero no sabían JavaScript, no sabían nada de web, pero sabían que hay un mercado laboral que necesita esas habilidades. Entonces, ya para terminar el cuento, durante el Inter pasé por muchas crisis, tanto financieras, emocionales, personales, interpersonales, con mis padres, con amigos, relaciones, me hacían a un lado. Y es parte de. Y creo que el aprendizaje más grande que te puede dar un bootcamp, además de darte las herramientas, es, ya te enseñamos este pedacito chiquito de herramientas. Está en ti, que si en realidad aprendiste lo que en realidad te estábamos enseñando, que es aprender rápido, que te interese aprender, que estés todo el tiempo en constante clase, una tras otra, tras otra. Por eso es muy lucrativo tener una escuela ahorita de autoaprendizaje, como Platzi, como Udemy, como EDX, porque ese es el futuro, quieras o no. No te están dando, vaya, como empleado o también como emprendedor, porque también te dan como que ese bit de que quieres ser emprendedor y poner tu negocio en línea, tu tienda en línea, lo que sea. Sí, también se puede. Pero si no tienes el dinero para poner un negocio y quieres entrarte al mundo de la tecnología y quieres aprender las herramientas, entra. Yo ya recibí mi oportunidad y probablemente tengo que luchar para mantener mi oportunidad. Y créeme que la experiencia que he tenido hasta ahorita, además de, olvídate del salario, la gente con la que estoy rodeada es completamente diferente en su actitud. Y algo que me gusta también del mundo de la programación, del software, es la iniciativa que tienen las demás personas para enseñarte. Sí, en el Inter vas a encontrar gente arrogante, lo que quieras, pero te van a enseñar. Están ahí para ti. Digo, no te van a dar la respuesta, de verdad, pero nunca en mi vida profesional como diseñador tuve el mismo apoyo como el que tengo ahorita, tanto emocional, profesional, como personal. Entonces, ¿los bootcamps son útiles? Por supuesto. ¿Serán útiles en el futuro? Tú sabes si quieres aprovechar la oportunidad que te dan los bootcamps. Eso ya está en ti.
Muy, muy buena historia, Carlos, porque esto, ya para hacer el wrap up, esto nos Me dice, alargué un poquito, perdón. no, está muy bien y es muy necesario porque esto nos dice, sí se puede, sí pueden. Si alguien está escuchando, sí hay riesgos, como los mencionaste, Claro, pero no porque Carlos haya pasado por estos riesgos significa que ustedes vayan a pasar por los mismos riesgos. Quizás ya pueden ir preparados con lo que escuchaban de Carlos y decir, bueno, creo que tengo una idea de cómo no tropezar aquí y exacto. sacar todo, aprovechar todo lo que dijo Carlos sobre su historia. Entonces, sí se Ujú, puede. ujú. Si creen que es necesario, inténtenlo y adelante. El camino va a estar lleno de éxitos. Hagan lo que hagan, pero siempre tengan esa mentalidad de que sí se puede, así como nos gusta a los mexicanos. Así podemos terminar el programa. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Carlos. Esto fue Nos de cuídense. izquierda a derecha.